Habría bajado 19 puntos en el último mes y habría tocado el límite del 60%. Están con nosotros Jorge Villena y Carlos Fernández Fontenoy, ambos analistas políticos, digamos, vamos a definirlos así para ser genéricos. Bienvenidos. Buenos días, Nicolás. ¿Por qué está pasando o le está pasando esto a Martín Vizcarra? Bueno, yo creo que las cosas están volviendo a la normalidad. En realidad, el presidente Vizcarra habrá tenido un promedio de aprobación entre 40 a 50 puntos en promedio, dependiendo de la generosidad de la encuestadora. Y ahora este hipo que hubo. Pero tiene un límite, eso bien cachoso eres. Tiene un límite, pues, o sea, no puedes darle a la gente información contra la realidad. Ya estamos grandes para saber que las encuestadoras tienen también su corazoncito, ¿no? Pero, en definitiva, el incremento que se generó a raíz del cierre del Congreso, ¿no?, ocasionó un hipo en la aprobación que ahora se está normalizando, ¿no? Ya el gobierno no tiene a quién culpar de las grandes obstrucciones de la que acusaba con el Congreso, y hemos tenido prácticamente 40, 50, 60 días sin un Congreso cerrado, y hay ¿cuántos decretos de urgencia? 5 o 6. Entonces el gobierno realmente hasta ahora no demuestra en los hechos dónde estaba la obstrucción de la que hacía víctima, ¿no? Es decir, se quedó el gobierno solo en la cancha y ya no hay a quien echarle la culpa de que las cosas no se hagan, no hay ninguna obstrucción. Yo creo que era más rentable, y lo conversábamos aquí en un momento, para él sido mejor que se quede tenerlos ahí, porque la oposición en el Congreso era como un perro sin dientes. No tenía ninguna capacidad de daño. Ya Vizcarra los tenía completamente sometidos, les había quitado la reelección, les había quitado prácticamente todo tipo de influencia, los había dividido como bancada. Entonces, quedarse sin una oposición como esa, que era una oposición perfecta, porque no tenía ninguna capacidad de hacerte nada, todas las cuestiones de confianza te las decía aprobar, pues porque no querían cerrarlos. Entonces, al final, Vizcarra lo que ha forzado es un cierre, me parece que precipitadamente, y además contra la Constitución, porque al final ningún ministro lo firmó, y eso ha tenido toda una serie de consecuencias que lo van a perjudicar, ¿no? ¿Qué dice Carlos Fernández? Mira, yo creo que el cierre del Congreso se dio porque hubo una contraofensiva, ¿no?, del fujimorismo. La elección de Olachea demuestra que la correlación de fuerzas pues todavía era favorable en los hechos, ¿no? Los Avengers ya estaban regresando al redil. Lo de Tía María yo creo que fue un hito importante, ¿no? Lo de Tía María lleva a la Confiepa a pasar a una oposición, los medios también, los medios afines, por supuesto. Entonces ahí empieza a sentirse un poco acorralado Vizcarra, por lo que finalmente yo creo que cierra el Congreso, ¿no? Ya se hablaba de vacancia nuevamente. Entonces el Perú no podía seguir en esta inestabilidad política. Yo creo que casi el 90% ha aprobado el cierre del Congreso, es decir, 87%, 90%. Entonces eso quiere decir que la mayoría de la población peruana, de todas las clases sociales, de todos los partidos políticos, han estado de acuerdo en que se cierre el Congreso, como estuvieron de acuerdo en las reformas políticas. Cuando fue referéndum, se ganó con el 95-90% también. Es decir, la amplia mayoría del país, de todos los sectores sociales, de todos los partidos, han apoyado las iniciativas de Vizcarra. Y eso creo que es algo positivo y extraño en una región que estamos viendo muy conflictiva, donde no solamente no hay consenso, sino hay unas polarizaciones espantosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de mantener la calma. Estamos en un gobierno de transición. Yo estoy de acuerdo con las razones expuestas por mi colega, de que estamos entrando en una nueva etapa donde el nivel de gestión va a tener que mejorar mucho. Ya no hay este obstruccionismo que realmente existía. Han habido, creo que con esta ministra que renuncia, creo que van a haber 81 ministros, 6 ministros de Economía. El otro día escuchaba al exministro del Interior decir que cuando estuvo en su cargo, los hacían ir como 3 veces al Congreso a la semana, 3 veces a informar, 73 congresistas que te bombardeaban con preguntas, con interpelaciones, con amenazas de censura. Entonces, claro, esa situación ya terminó felizmente para el país. Yo creo que estamos recién entrando en una etapa nueva, diferente, más tranquila, donde el tema del poder ya se definió a favor del Poder Ejecutivo, y lo que esperamos pues es que ahora empiecen a meter algunos goles. No hay que esperar tampoco milagros, porque es un gobierno de transición, ¿no?, que ha
poco tiempo, no todo el mundo quiere ser ministro, eso es verdad. En un ambiente de tanta inestabilidad. Pero además Vizcarra no tiene un equipo propio, digamos, ¿no? No tiene un Además. partido detrás, no tiene, ¿no? No, yo creo que el principal obstáculo de Vizcarra es que no tenía ni idea de dónde está. Y creo que de carambola caerle la presidencia de la República, que además venía supuestamente de un proyecto como el de PPK, que creo que fracasó en todos los planos, porque hemos visto que Aulechea, que era de PPK, se termina peleando con Vizcarra, que era de PPK, con Eresi, que era de PPK, con Giro Violeta, que era de PPK, y con Melchor Arauz, que era de PPK. O sea, al final, ese fue una mazamorra que llegó al poder sin ninguna convicción, sin ningún plan de gobierno, sin ninguna idea en común de qué cosa hacían. O sea, se Bueno, juntaron una era especie para de, hacer business. Sí, era una especie de Era- coworking para poder llegar al poder y a ver qué hacemos y cómo nos repartimos las tareas. Pero ahí no había una sola idea, una sola visión de lo que se quería hacer. Por eso que Vizcarra, que representa legal y políticamente en los hechos la continuidad del gobierno de PPK que fue elegido en 2016, vemos pues que carece completamente de norte. No tiene ninguna capacidad de poder. O sea, yo puedo juzgar las intenciones y de buenas intenciones está empedrado el camino al Claro. infierno, pero los resultados dicen otra cosa. Claro, pero ¿Dónde está la reforma judicial de ese exitoso referéndum de la reforma judicial? No existe. ¿Dónde están los resultados de la gran reforma electoral y política que se hicieron? Tampoco existen. Los congresistas que han sido disueltos van a postular ahora y las reglas de juego siguen siendo distintas. Y los partidos han mejorado, la calidad del sistema político ha mejorado, todo lo contrario. Entonces, yo hablo de los resultados. De buenas intenciones podemos hablar todo el día, pero finalmente lo que cuenta para la población en concreto son los hechos. ¿Qué dice Carlos? Mira, yo no creo que Vizcarra sea un tipo tan desubicado, si no, no estaría vivo, ¿no? Kuczynski, que aparentemente está mejor ubicado, veamos dónde terminó. Yo creo que PPK tuvo un programa de gobierno, estoy de acuerdo que eran fundamentalmente empresarios, y Vizcarra es un empresario, y eso no hay que olvidarnos tampoco, porque a veces hay sectores muy conservadores que lo atacan y se olvidan que él es un empresario. O sea, no es un empresario de izquierda ni comunista, es un empresario que quiere el desarrollo de las empresas del país, pero claro, le reventaron en la cara una serie de procesos de corrupción muy grandes, como Lavajato y los audios de la vergüenza, y él tuvo pues que tomar una decisión, o se embarcaba a empujar las investigaciones que tocaban grandes intereses y grandes dirigentes políticos, o no lo hacía. Y él tomó una decisión, y creo que fue una buena decisión, y que le ha dado hasta ahora buenos resultados. Yo creo que él ha tenido, viendo los aspectos positivos, ¿no? Porque ya mi colega se ha ocupado de los negativos, viendo los aspectos positivos, yo creo que él tiene una visión descentralista muy marcada desde un inicio, ¿no? Él ha sido un presidente regional y siempre ha buscado dirigir su política hacia el desarrollo de las regiones que en nuestro país han estado mucho tiempo olvidadas, ¿no? Entonces, si sumamos ya una política anticorrupción más una política descentralista, bien, mal o regular hecha. Pero yo, ¿no? yo pienso, Carlos, que finalmente eso no termina de satisfacer a la gente ni de explicar lo que está pasando, que es que el presidente, desde que se fue al Congreso, empezó a bajar la popularidad. Y eso yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, con la insatisfacción de la gente con respecto a temas claves. Por ejemplo, la inseguridad o, por ejemplo, la situación de la salud pública. ¿No es cierto? Por citar solo dos temas No, que son sí, relevantes para la gente, porque tiene que ver con tu vida cotidiana. Yo estoy de acuerdo de que esos son temas fundamentales. Yo no creo que el gobierno de Vizcarra es un gobierno que tiene una buena gestión política. Yo no creo, yo coincido contigo. Son una serie de temas que de repente este gobierno no va a poder resolverlos del todo. Esperemos que el próximo sea mejor. Todos anhelamos eso. Pero, digamos, en medio de la situación que hemos vivido, un bloqueo de reformas como la que ha mencionado mi colega del sistema de justicia. Digamos, las propuestas de referéndum iban al Congreso y muchas veces las desvirtuaban. Incluso el cierre del Congreso tiene que ver con una propuesta que se presentó al Congreso y la bloqueaban, la cambiaban, como el tema de la bicameralidad, como el tema de la inmunidad, etcétera, etcétera. Es decir, tú no puedes gobernar así, tú puedes hacer propuestas, ¿no?, para que se realicen, pero si te bloquea el Congreso, pues no se realiza. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del que quiso hacerlo o el que bloqueó lo que tú quisiste hacer? Entonces, ese entrampamiento, felizmente, ya desapareció. Entonces, ahora ya no hay ese argumento. Ya, pero digamos, por eso la pregunta ¿no? es absolutamente razonable. ¿Por qué no está pasando lo que tendría que pasar? O sea, y hay montones de temas.
O sea, ya es cierto, en el tema de los peajes, el gobierno no puede intervenir, ¿no es cierto? Teóricamente, porque es una facultad, pero puede tener una posición políticamente proactiva, así como el presidente opina o opinó en algún momento que no deberían ser reelegidos los... Tú ya sabes cuál es mi opinión. La gente no debería respecto a esta- votar por los disueltos. Yo creo O sea, que tú ya sabes cuál es mi opinión con respecto al tema de la lucha anticorrupción de Vizcarra, ¿no? O sea, los exministros de Toledo, los exministros de PPK, los exfuncionarios de Usana y los exviceministros de Humala hoy gobiernan en el Perú con Vizcarra, ¿no? Que Vizcarra tenga el apoyo de la CONFIEP o de la izquierda y algunos medios, eso es como prácticamente ser millonario en monopolio. Todos esos se van a reacomodar el próximo año, ¿no? Si Vizcarra tuviera una agenda descentralista, yo hubiera reconstruido el norte, y el norte todavía sigue en abandono. Y ahí hubieran recompuesto los hospitales y hubieran mejorado la salud pública, y hasta ahora no vemos nada. Entonces, a mí me preocupa, y creo que debería ser el eje principal, y que fue la propuesta más importante de PPK, que es el trabajar arduamente en el tema de saneamiento. El agua potable que ofreció colocar. Él dijo que en su gobierno iban a hacer todos los tendidos de agua potable, que es algo fundamental para la vida concreta de millones de peruanos. Y sin embargo, en este gobierno, en lo que va del gobierno, no han podido hacer nada. En eso vamos perdiendo por goleada. Y lo otro es el tema de la seguridad, que hasta ahora sigue afectando a muchísimas personas. El gobierno de PPK cometió el grave error de abrir las puertas indiscriminadamente a un montón de personas extranjeras que sin hacer... ¿Te refieres a los venezolanos? Haciendo un comentario de este tipo, en ninguna parte del mundo se reciben a tantas personas provenientes de ciudades muy violentas sin ningún tipo de control previo para poder resguardar la seguridad de nuestro país. El fruto de esas políticas de aperturas, de exagerada apertura sin control, ha permitido que... O sea, ¿qué es lo que tú dices? ¿Que la presencia de cerca de 1 millón de venezolanos es resultado de una negligencia de Martín Vizcarra? Del gobierno de PPK en general, ¿no? Porque creo que Vizcarra y PPK forman parte de un mismo proyecto político, con algunos matices. Pero en concreto es que ha sido pernicioso para nuestra sociedad este incremento de criminalidad al recibir sin ningún control, sin ningún filtro, a tantas personas que provenían de una de las ciudades más violentas de América Latina, o quizás del mundo. Entonces, eso ha venido a incrementar también toda esta criminalidad que hoy vivimos en nuestra ciudad y en nuestro país en general. Y creo que eso es algo que el gobierno tiene que enmendar rápidamente. Y lo otro es la economía del país. Ya, pero ¿cómo enmiendas esto? ¿Qué vas a hacerte con 1 millón de venezolanos? Yo creo que tenemos que admitir, o sea, la crisis en Venezuela está lejos de resolverse y nuestra política exterior no ayuda a que se resuelva, porque nunca había visto que, digamos, uno de los principales objetivos de nuestra Cancillería es derrocar a Maduro, o sea, derrocar a un presidente de otro país. O sea, ¿has visto esto que es tu política exterior, no? No es función tampoco de... El problema es que hemos pagado las consecuencias de la errada política exterior norteamericana hacia Venezuela. Ha tenido como efecto que el ajuste económico, la asfixia económica no ha hecho que se caiga Maduro, sino que se vayan cerca de 5 millones de personas, de las cuales 1 millón se han venido al Perú. Y nosotros hemos sido parte activa de esa política exterior que yo creo que ha sido nefasta simplemente. O sea, en vez de forzar a la oposición a que se unifique y que tenga una sola alternativa y que no estén peleando por quién va a ser el presidente cuando no ha terminado de caerse Maduro. Pero cuidado, la situación de Venezuela no es culpa de Estados Unidos, ¿eh? Es de Maduro. Yo diría de Chávez, más que de Maduro, del programa económico, del programa de la estrategia. Pero el problema es que en la fase final, la política que se ha aplicado para terminar, o sea, la crisis económica hace que se debilite políticamente el chavismo. Y eso se expresa en que pierden las elecciones en la Asamblea. Entonces ellos maniobran y dicen, vamos a la Asamblea Constituyente. Y en vez de ir a la Asamblea Constituyente, decían no ir, se equivocaron. ¿Y por qué? Por hacerle caso a los gringos. ¿Y cuál fue el otro paso? Los terminamos de asfixiar económicamente para que terminen de morirse. No se murieron, pues. No se murieron. Maduro sigue ahí sentado. Maduro sigue, más rápido se va a caer Piñera que Maduro. Y de repente hasta Donald Trump, si los demócratas. Pero el problema es que el error ha llevado a que ha salido una cantidad enorme de venezolanos y no se van a ir. No se van a ir, se va a ir una parte de ellos y la situación que parece va a demorar mucho. Entonces, tenemos que ser conscientes de que van a ser parte de nosotros. Ya son sistemas de inteligencia. Eso no lo prevén nuestros sistemas de inteligencia, el ministro del Interior, la Cancillería. O sea, estamos, al momento de tomar una decisión, tienes que evaluar las consecuencias. O sea, estamos hablando de una política pues, de puertas abiertas hacia quiénes. Carlos, ¿qué dice para terminar? Yo creo que tienen razón en todo lo que se dice, pero hay un detalle
que hay que tomar en cuenta, ¿no? El Perú ha vivido estos 3 años una situación grave en términos políticos, de gran inestabilidad, donde gobernar para hacer todo lo que dice mi colega es muy difícil, ¿no? Hemos tenido una confrontación desde el primer día. Se tumbaron a Saavedra, al ministro Saavedra, sin mayor razón, sin razón alguna. Después vacan a un presidente, ¿no? Después... Pero bien vacado. Bien vacado. Pero te estoy diciendo hechos políticos que crean inestabilidad. Según Jorge del Castillo, esa vacancia de Kuczynski inicia todo el proceso de crisis política. Entonces son hechos políticos que crean crisis. Si el Congreso de la República, más amplio, si el gobierno que se inició en el 2016 tenía como jefe del Ejecutivo a Kuczynski, ¿dónde está Kuczynski? Está con prisión. Si en el Congreso, la lideresa del Congreso, el Poder Legislativo, el otro brazo importante del gobierno, era Keiko Fujimori y su asesor Alan García, ¿dónde está Keiko? Está en prisión. Su asesor, a través de Mulder y del Castillo, de la bancada fujimorista, ¿dónde está Alan García? Suicidado. Y si a eso tú le sumas un cierre del Congreso, con más de 80 ministros rotando, una inestabilidad, ministros y viceministros, cambias gerentes, cambias todos, ministros yendo 3 veces a la semana a informar. Eso no se puede. Pero, Carlos, es un país de gobernar pero eso muy ya difícil. se terminó. Ahora, Eso ya... ok, lo que quiero resaltar, porque criticar es muy fácil. Yo también puedo criticar 2 horas acá todo lo que no se ha hecho y voy a coincidir probablemente con ustedes dos. Pero en un ambiente de crisis grave como la que hemos vivido, que felizmente ya terminó, y es verdad, estamos entrando en otro escenario que yo creo que va a ser mucho mejor para el país. Yo en ese sentido soy optimista, creo que ya hemos pasado lo peor. El cierre del Congreso ha definido... Tú le dirías a Jorge paciencia, Jorge. Sí. Paciencia, George. O sea, ya vienen cosas tú mejores. no puedes pedirle peras al olmo. Vienen los goles. No, o sea, no Los goles de puedes, Ya vienen los goles de Vizcarra. yo creo que no puedes pedirle peras al olmo y no podemos seguir pidiéndole peras al olmo. Y yo coincido con él en ese sentido. O sea, a un presidente que no tiene partido, que no tiene bancada, No tiene convicciones ni bueno, lealtades. entonces, claro, está muy limitado. Entonces, dentro de esa limitación hay que evaluarlo. Y eso decir que, se ha hecho todo o no se ha hecho nada, yo creo que no podemos caer tampoco Claro, en esas visiones. El problema, ¿no? ¿sabes cuál es? Para terminar, que yo creo que acá un factor determinante va a ser la gente. La gente quiere que las cosas cambien. La gente ya no quiere esperar. Lo de Chile es un mal y un buen ejemplo a la vez, ¿no es cierto? Porque llega un momento en que la gente se cansa. La gente se cansa. Mire de lo que está pasando ahorita con el tema de los peajes. Como no hay una reacción de las autoridades... Trotsky ahí. No, me sale la realidad. Hay- O sea, ¿qué pasa cuando no te hacen caso, pues? No te Hay hacen en el caso, Perú- Jorge. No te hay hacen en el caso. Perú Lo de una los peajes en el Perú es una vergüenza. Hay en el Perú un hartazgo y ¿sabes lo que falta? Liderazgo. No hay un solo planteamiento político que pueda generar una idea de proyecto país. Todo el mundo está clarísimamente, o sea, tiene claro qué cosas tienen en contra, pero cuando le dices vamos a construir un proyecto de cara al Bicentenario, donde estamos prácticamente a un par de años de llegar a cumplir 200 años como república, ¿y cómo hemos llegado? ¿Qué cosa hemos hecho? ¿Qué cosa hemos logrado para que le podamos exhibir a la historia, a nuestros padres fundadores, decirle esto hemos hecho con nuestro país? Bueno, Estamos por lo llegando menos- en medio de yo la te peor digo- yo crisis te digo- política de Yo te nuestra digo historia. una cosa, ¿no? Que en el Perú están yendo presos los políticos y los empresarios que le robaron al país. Eso es algo excepcional que no está pasando prácticamente en ninguna parte del mundo, ni en Brasil. ¿Cuáles Está pasando. empresarios? ¿Ah? ¿Cuáles empresarios? Bueno, eso es un tema. Ese es un tema sobre el que yo torturo todos los días. ¿Por qué está presa Keiko Fujimori y no está presa el señor Graña, el señor Castillo? ¿Y cuántos ¿no es cierto? funcionarios de El García? señor ¿Cuántos Málaga? funcionarios de Toledo? ¿Cuántos funcionarios de Humala están presos? ¿Cuántos? Porque hay Funcionarios, porque hay son- gente o vas a llorando decir que por la todo- prisión preventiva. Pues ese La es el señora problema. Villarán recibió 10 millones de dólares y ella y su gerente están presos. O sea, ella recibió, gestionó, repartió 10 millones de dólares y solamente ella y su gerente. Nada te satisface, pues No. también es difícil. Vamos. Sí, no, yo creo que deberían haber 1 millón de presos probablemente en nuestro país o más, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero en el Perú había una gran insatisfacción porque no metían presos a nadie como en Chile, ¿no? A nadie, Peces o sea, ni presidente, no metían presos a los peces gordos, sino a los peces chicos. El Perú ha empezado a meter presos a los peces gordos.
Y eso ha creado una cierta satisfacción también en la población. Ahora, que deberían de caer mucho más, por supuesto, no nos van a faltar muchas cárceles, ¿no? Pero en relación, como dice Nicolás, a otros países donde no meten presos a nadie, ¿no? Y ese es un problema en Chile. En Chile nos ponen como ejemplo al Perú. Sí, Miren claro. el Perú, que hay 5 presidentes, ministros, generales, jueces, empresarios, presos. Claro, quisiéramos más, estoy de acuerdo contigo. Pero lo que se ha hecho en el Perú no se ha hecho en ningún país de la región. Muchas gracias por estar Gracias, acá. Nicolás.